En la revista médica del New England, de febrero 19 del 2004, se relata la historia de un francés de 62 años, del que no se menciona su nombre. Este hombre fue llevado al hospital de urgencia. Este pobre hombre sufría de un dolor agudo en el estómago. Había una masa en su interior que pesaba 12 libras y había originado que su estómago baje y se encaje en medio de sus caderas. A los 5 días de haber ingresado, después de haber hecho todos los exámenes, los médicos encontraron lo que pasaba. No era un tumor. El estómago tenía que ser extirpado. ¿Por qué? Porque él se había tragado 350 monedas. Lastimosamente, a los 12 días este hombre murió por complicaciones después de la operación. Sorprendente lo que encontraron estos médicos. Un equivalente a $650 en el interior de su estómago. 350 monedas. Este hombre había ingerido posiblemente en un lapso de 10 años. Todos exclamamos: ¡qué locura! ¡Qué hombre más loco!, ¿verdad? Qué bueno que yo no soy ese tipo. Yo nunca me comería monedas. ¿Cómo yo voy a estar guardando monedas en mi estómago, verdad? Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Se está llenando usted de dinero y materialismo? Deténgase por un momento y haga un inventario de su vida. ¿Está sacrificando tiempo lejos de su familia, lejos de la iglesia, por obtener dinero? ¿Está perdiendo el descanso necesario por trabajar y trabajar? ¿Está trabajando y trabajando simplemente para obtener cada día más ganancias materiales? Muchos de nosotros realmente, por no decir todo, nunca nos comeríamos monedas y nos convertiríamos en una alcancía andante. Pero sí, muchos de nosotros, por no decir todos, estamos llenándonos de dinero, estamos llenándonos de materialismo. En Eclesiastés 5, del 8 al 20, Salomón va a hablar acerca del dinero y las riquezas. Este fruto del trabajo que no nos trae en realidad la satisfacción. Un proverbio italiano dice: el dinero es un buen servidor, pero un mal amo. Dios entiende que nuestro uso del dinero y las posiciones es un indicador de nuestra real adoración. Entonces vemos aquí lo que Salomón tiene que decirnos. Salomón va a hablarnos de 6 realidades aleccionadoras con respecto al dinero y las riquezas, y luego 2 profundas verdades con las cuales cerrará hablando acerca de Dios. Le ruego que me acompañe a Eclesiastés capítulo 5 y veamos en el versículo 8 y demos lectura hasta el versículo 20. Y le ruego ponernos de pies para dar lectura a este texto. Eclesiastés capítulo 5. Versículos del 8 al 20, y la palabra del Señor para el día de hoy nos dice así: si opresión de pobre y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve.
yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de todo esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Tomemos asiento, por favor. La semana pasada encontramos al predicador en el culto. Estaba en el templo, estaba en la casa del Señor. Nos estaba hablando de la verdadera adoración. Esa adoración que tiene que ser entregada y realizada al único Dios verdadero, al Creador, al Redentor. Pero la vida continúa. Él tiene que salir del templo para vivir su fe en el mundo. Y ahora al cruzar la puerta del templo se encuentra con la cotidianidad. Y nos habla del dinero y de las riquezas. El fruto de nuestro trabajo en relación con la adoración. No simplemente es la adoración en el culto, la adoración comunitaria. La adoración es en el caminar diario de nuestra vida. Y en uno de los aspectos más importantes de nuestra adoración es aquel aspecto que tiene que ver con nuestras riquezas, con nuestro dinero. Recordemos que el Señor Jesús puso muy claro esta realidad de este gravísimo peligro que tenemos cuando dijo: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas. El apóstol Pablo no fue tampoco silencioso ante esta realidad. Él lo trata varias veces y de manera especial cuando habla a Timoteo y le encomienda. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El predicador se encuentra con esta realidad. ¿Cómo es nuestra adoración a Dios fuera del templo? ¿Cómo es nuestra adoración a Dios con este enemigo imponente, el amor a las riquezas? Este ídolo que se levanta muchas veces en el caminar del creyente. Y el predicador va a topar algunos asuntos. Y en primer lugar va a decirnos: hay un grave peligro. Y es de que cuando más se quiere, más se hiere. En este peligro de que se levante este Dios falso al cual nosotros rendimos adoración, es cuando más queremos y comenzamos a herir más. Si opresión de pobre y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila uno más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El primer problema con la riqueza y nuestra adoración a Dios que el predicador identifica es el nefasto nexo que hay entre la riqueza y la opresión. Estos versículos que hemos leído hacen referencia a los funcionarios corruptos de los gobiernos, aquellos que oprimen a los pobres, pero que están protegidos por su propia injusticia y que son sometidos también en su propia injusticia por superiores burócratas. Esta es la mejor interpretación que se da al texto para muchos de los intérpretes. Y resalta el problema perenne con el gobierno. Debemos recordar las palabras del Lord Acton,
Él fue un historiador y político inglés que acuñó la célebre frase que dice: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Mientras han existido los gobiernos, ha existido la corrupción. Y eso incluso teniendo en cuenta que el gobierno ha sido establecido por Dios y debe rendir cuentas ante Él. No hay autoridad sino establecida por Dios, nos dice Romanos 13. Estos mismos gobiernos existen para castigar al malvado, porque el ministro es ministro de Dios, dice, vengador que castiga al que practica lo malo. Pero la realidad es que este amor al dinero, este amor a las posesiones, en el ejemplo que pone aquí el predicador de los gobernantes, de los que están en la autoridad, nos lleva a herir, maltratar y destruir a los demás. El gravísimo problema del dinero es que nos hace pisar a otros. El deseo de tener, el deseo de las riquezas, el deseo de la opulencia nos lleva a no mirar a los demás, sino como simples instrumentos para alcanzar mis objetivos. En segundo lugar, el predicador nos habla de que cuanto más tenemos, más queremos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ame el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Salomón nos muestra que el dinero no es el secreto de la felicidad. Por el contrario, nos muestra que es adictivo e insatisfactorio. El que ama el dinero no se saciará de él. El que ama el mucho tener no sacará fruto. Ojo, el dinero no es el problema. Es el amor al dinero. Y aquí lo dice. Sí, 2 veces, el que ama, el que ama. El dinero no es el problema. Alguien dijo alguna vez que el dinero es un pésimo amante. Cuando más lo ama uno, menos te satisface. Cuanto más uno se concentra en él, menos él nos ofrece. Sin embargo, la mayoría de nosotros estamos tentados a pensar, si tuviera más dinero, si pudiera tener esto, si lograra este objetivo, si pudiera construir esta casa de mis sueños porque esta casita es muy pequeña, si pudiera llegar a tener esta posición porque aquí voy a ganar más para poder satisfacer mejor mis necesidades. Si pudiera tener cierta influencia, si pudiera resolver estos problemas, si pudiera entonces ahí podría ser feliz. En todo esto la felicidad depende de los sucesos, depende de las circunstancias, depende de más dinero y más posesiones. Alguien le preguntó alguna vez a John Rockefeller, le dijeron, ¿cuánto dinero es suficiente? ¿Cuánto dinero es necesario? Y él respondió, solo un poco más. Uno de los hombres más ricos del mundo, ¿sí?, sabía que era necesario tener más dinero. Esto describe con precisión a la mayoría de nosotros. Ya sea que lo admitamos o no, esta es la verdad. Y esta es la verdad para muchísimos, por no decir todos los cristianos. Hemos desarrollado un amor por el dinero y la abundancia. Hemos sido engañados por el enemigo, engañados por las doctrinas heréticas que nos plantean la perspectiva de la felicidad y de la verdadera realización como cristianos, en la posesión de bienes, en el alcanzar éxitos y triunfos. ¿Cuántos púlpitos son plagados por esta doctrina del infierno que nos habla de la prosperidad? La bendición de Dios únicamente por medio de ¿qué? Del obtener riquezas, del obtener recursos, del obtener bienes. Pero que en realidad no son sino el susurro de la voz del demonio, de aquella serpiente que le den susurró a Eva, que sigue susurrando a los hijos del pueblo de Dios, para que dejen de adorar a su verdadero Dios y se lancen en la adoración idolátrica del dinero y las posesiones. Pero un hombre que estaba lleno de dinero y de posesiones es el que está diciendo, mira, yo lo tenía todo, el dinero no satisface, yo lo tenía todo y nunca me dio satisfacción.
Pero lastimosamente no lo creemos. No le creemos, porque así somos los hombres. Queremos experimentarlo y vivirlo por nosotros mismos. Una investigación realizada en los Estados Unidos indica que, en el contexto del matrimonio, las esposas o los esposos que dan alto valor a las posesiones tienen más posibilidades de enfrentar problemas financieros, lo cual implica y pone en riesgo la relación matrimonial. ¿Qué es lo que se quiere decir con esto? Que aquellos que más quieren tener van a luchar por tener más, sin importar lo que tengan que dejar de lado, pensando que al obtenerlo van a ser realizados. El estudio mostró que las parejas materialistas tenían un 40% más de riesgo de tener problemas en los hogares y problemas financieros, porque el que más tiene siempre quiere más. Y es lo que nos dice el predicador a nosotros. Mientras más se tiene, más se quiere. Mientras más se tiene, más se quiere, más se quiere. Pero no queda ahí solo el problema. Pues mientras más tenemos, más gastamos. Y menos nos satisface. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos. Salomón afirma que cuando tiene un montón de dinero, sí, también se tiende a gastar un montón de dinero. Cuando aumentan los bienes, aumenta el consumo. Una persona que alcanza la riqueza de repente descubre, ¿qué cosa? Que le aparecen parientes por todos lados. He tenido sobrinos, he tenido primos, aparece la familia. Sí, es increíble. Aparecen no solo familias, sino aparecen aspirantes a amigos. Proverbios 19:4 nos dice: las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado del amigo. Y también, mientras más riquezas tienes, más saqueadores aparecen. En otras palabras, el dinero trae consigo la aparición de parásitos o sanguijuelas que quieren aprovecharse del dinero que tenemos, que muchas veces se pondrán una careta de piedad y de bondad, pero su único objetivo es el mismo objetivo de todos: tener dinero, utilizar a alguien para tenerlo. Pero no solo ahí queda el asunto. Mientras más se tiene, más se debe gastar. Primero, ¿por qué? Porque más necesito ayuda para poder administrar. Cuando va creciendo la empresa, más gente debo contratar. Cuando más dinero voy teniendo, más necesito contratar administradores, ¿sí?, que me ayuden con los gastos, con las inversiones. Más abogados, más asesores financieros, más contadores, más empleados, más guardaespaldas, más todo. Esto es una ironía, porque el obtener más nos lleva a gastar más. Pero no solo por eso, sino también porque cuando tenemos más, nuestras costumbres cambian. Ya no me voy a conformar con este tipo de comida. Ahora voy a comer esta clase de comida. Ahora tengo más, ya no puedo moverme en este círculo. Debo moverme en uno con gente que esté también a la par. Toda mi forma de vida cambia. Y por ende mis gastos van a cambiar. Ya no es simplemente el tomar un cafecito en el cafecito de la esquina. Ahora tengo que irme a un hotel. ¿Por qué? Porque ahora tengo dinero y ahora puedo hacerlo. Mientras más tengo, más voy a comenzar a gastar. Y tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esta trampa
de pensar de que si tuviéramos un poco más de dinero, eso resolvería nuestros problemas. En realidad, el tener más dinero lo que va a traer es que vamos a tener más problemas. Usted va a tener más dudas, más luchas, más peligros. A medida que más cosas hay que cuidar. Lo que demandará de nosotros más tiempo y por ende más gasto. Nos volvemos aún más atados. Mientras más cosas tenemos, más atados estamos. ¿No le ha pasado que cuando usted tenía un carrito ahí de hace unos 20 años, usted tranquilamente lo dejaba en una esquina? ¿Quién se va a llevar este carro, pues? Pero ahora si tiene un carrito mejor, ya no, hay que ponerle alarma, hay que ponerle seguro. ¿Por qué? Porque se lo van a robar. ¿Se da cuenta? Mientras más tenemos, mientras más riqueza obtenemos, más conflictos hay. Y mientras más tenga, más personas alrededor suyo pidiéndole que comparta algo. Acuérdate, yo soy tu primo. No puedes dejar abandonado a tu hermano, ¿verdad? Acuérdate de mí, verás, yo te cuidaba de chiquito, etcétera, etcétera. Cuanto más tenemos, más gastamos. Y cuanto más tenemos, más nos preocupamos. Dulce es el sueño del que trabaja, coma mucho, coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. Se encuentra la historia de un hombre que viajaba en tren por la India. Se había puesto en su ropa, en su turbante, joyas valiosas, y estaba en un asiento ahí en un vagón del tren. ¿Sí? Y a lo largo de la noche, ¿sí?, él no durmió, se mantuvo despierto. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que mientras él duerma, alguien iba a venir y que iba a quitarle las joyas que tenía. Pasó la noche y se encontró cabeceando ya de cansancio. Pensaba hacer toda la vigilia por sus bienes, pero no alcanzó. ¿Sí? Y se cayó dormido. Y se despertó al día siguiente. Y se encontró que le habían robado. El sobresalto en su corazón. ¡Ay! Me robaron. Y dijo: por fin voy a poder dormir. Las riquezas no dan paz ni descanso, solo promueven el insomnio, porque los ricos se preocupan por cómo guardar y cómo mantener esas riquezas. Salomón lo sabe claramente. Él lo vivió en su carne propia. Él ha observado que la persona que trabaja mucho, ¿sí?, y tiene sus necesidades básicas y las cubre, él puede dormir tranquilamente. Sea que coma mucho, sea que coma poco. El fruto de su trabajo le logra satisfacer su necesidad. Pero en cambio el hombre rico, él realmente está más inquieto porque o bien ha comido mucho, porque tiene mucho dinero y puede comer banquetes. Y el estar con el estómago lleno no le produce el sueño que debería tener. O posiblemente, ¿por qué? Porque tiene temor de que entren los saqueadores, los ladrones, y se roben. Tiene demasiadas cosas en su vida y no puede relajarse. Las cosas no traen paz. Las cosas en realidad traen ansiedad. ¿No le ha pasado? ¿Qué siente usted al caminar? Sí. Cuando tiene que coger el metro, el trole, la ecovía. Sí. Y tiene un celular última generación. ¿Cómo va usted en el metro, en el trole? Inquieto, ¿por qué? Porque hay una riqueza que usted tiene que es llamativa a los ojos de los salteadores. Pero en cambio, si va con un celular, un Nokia, los todoterreno, los que se caían y no les pasaba nada, usted va tranquilamente. Usted no se preocupa. ¿Sí? Si le asaltan, bueno, le asaltan.
pero no vive con el temor. Me van a asaltar por el teléfono, por el celular. Las muchas riquezas, ¿sí?, traen estrés. Las cosas no traen la paz. Las cosas traen en realidad más ansiedad. Los ricos siempre temen perder lo que es suyo, mientras que el pobre se contenta con lo poco que tiene. La razón principal por la que las personas de nuestra cultura no pueden dormir es por la tensión, el estrés. ¿Y el estrés de qué? De perder. De perder. De perder sus bienes, de perder su negocio, de perder el amorcito de su vida, ¿sí?, de poder perder la imagen ante los demás. ¿Qué está sucediendo en el mercado de valores? ¿Cómo la economía afectará las ventas? ¿Qué pasará con los que están administrando? ¿Harán un buen trabajo? Ahora los impuestos. Y el SRI me viene encima. Las regulaciones del gobierno. Debemos pensarlo. Empezamos a ser dueños de las cosas y pensamos que ellas nos pertenecen, pero en realidad no es así. Nosotros pertenecemos a las cosas, estamos atados a ellas. Henry Ford alguna vez dijo: era más feliz cuando hacía el trabajo de mecánico. Quizá usted puede relacionarse con esto. Cuando no se tiene mucho dinero, no hay mucho de qué preocuparnos. Sin embargo, el que descansa en sus riquezas no tiene nada en qué pensar, excepto en la posibilidad de perderlo y perderlo todo, sea por malas inversiones, por pleitos, por robos. Si usted se encuentra preocupado, ansioso y sin dormir, es posible que esté sufriendo de afluenza, no influenza, de afluenza. ¿Cómo se define la afluenza? Una enfermedad dolorosa y contagiosa de transmisión social, consistente en sobrecarga, endeudamiento, ansiedad y despilfarro, como consecuencia del obstinado empeño de poseer más. Es un sentimiento pesado y lento de insatisfacción, como resultado de los esfuerzos de mantenerme al ritmo de la clase social y de los bienes materiales del vecino. Es la epidemia de estrés, de sobrecarga de trabajo, de despilfarro y de endeudamiento causado por perseguir el sueño americano. Es la adicción insostenible al crecimiento económico. Piense, mire sus síntomas. Posiblemente usted está sufriendo de afluenza. Así que trabajar duro y aprender a estar contento con lo que tenemos nos permite dormir. La tranquilidad y el descanso vale mucho más que la riqueza y el éxito. El doctor David Jeremiah, hablando de la vida de Rockefeller, menciona en su comentario Eclesiastés: la vida de John Rockefeller estuvo casi arruinada por la riqueza. A la edad de 53 años, Rockefeller era el único multimillonario del mundo que ganaba alrededor de $1 millón a la semana. Imagínense, $1 millón a la semana. Pero él era un hombre enfermo que se alimentaba simplemente de galletas y de leche y que no podía dormir debido a la preocupación. Cuando él empezó a dar su dinero, su salud cambió radicalmente y pudo alcanzar a celebrar sus 92 cumpleaños. Mientras más se tiene, más preocupaciones tenemos. ¿Sí? Y mientras más tenemos, más acumulamos. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales
pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. La tendencia de muchos que tienen riquezas es obviamente, ¿sí?, egoísta. Salomón dice que el acaparamiento es penoso, es un mal. Hay un mal doloroso. Al final la codicia egoísta solo lleva al daño del acaparador. Se ha dicho que el que no tiene dinero es pobre. El que no tiene dinero es pobre. Mas el que no tiene nada más que dinero es aún más pobre. La verdad es, mostramos lo que nos gusta por lo que hacemos con lo que tenemos. Si somos generosos y nos sacrificamos al dar a la obra del Señor y cuidar de los demás, tenemos paz. Si elegimos acumular, vamos a ser nosotros mismos heridos. Salomón dice que quien quiera acaparar puede encontrar que cuando es el momento en que sus hijos hereden las riquezas, nada van a tener. ¿Por qué? Porque todo esto se los fue una mala inversión. Posiblemente un socio astuto que hizo alguna cosa ahí, una tránfuga legal. ¿Sí? Puede ser tal vez un feriado bancario. ¿Sí? Que todas las posesiones guardadas, acumuladas, ¿sí?, para el futuro, para mi bien después de unos añitos, para mi vejez, ¿sí?, se fueron en un abrir y cerrar de ojos. Salomón imagina a una persona que pasa toda su vida ahorrando para el futuro y luego ocurre una calamidad. Póngase a pensar una enfermedad catastrófica, un fraude, un colapso bursátil. ¿Quién dice tal vez un ataque terrorista? ¿Quién dice un cambio de moneda? ¿Quién dice leyes económicas? Una mala inversión. ¿Cuántas personas han perdido todo aquello por lo que trabajaron? Usted debe recordar, hace años, cuántas personas lloraban en los noticieros. Todo lo que tenía se me lo comió el banco. ¿Se acuerda? ¿Cuántas personas se suicidaron porque perdieron sus ahorros? Perdieron el fruto de su trabajo. Siempre tengo esa imagen, ese mayorcito ahí ya casi sin dientes que decía: no, señorita, ¿cómo va a ser posible? Todo mi trabajo, todo el esfuerzo de años, se ha perdido, me lo han robado. La verdad es que todos somos vulnerables. Todos somos vulnerables. Todos podemos tener un desastre, una catástrofe, un crimen y perderlo todo. Por lo tanto, es mejor que nuestra esperanza esté en algo más seguro que el dinero, en algo más seguro que nuestras riquezas. ¿Por qué? Porque el dinero no es el seguro que necesitamos. No importa cuánto tenemos, nada llevaremos. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino. Y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Ese también es un gran mal, que como vino así haya de volver. ¿Y de qué provecho le dio el trabajo, sino en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Estos 3 versículos nos recuerdan que el dinero es transitorio y temporal. Es como el agua entre los dedos. El dinero se escurre. Proverbios 23, 4 al 5 nos dice: no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. El doctor Keith Krell, citando a Charles Swindoll, menciona: ¿sabías que en la parte posterior de un billete de $1 hay una imagen de un águila extendiendo sus alas? Te lo puede ver después, en $1, atrás está un águila así, con las alas extendidas. Y el doctor Charles Swindoll dice: cuando contemplé eso,
me di cuenta de esta realidad. Así como el águila sale volando cuando extiende sus alas, así este billete de $1 saldrá de mi billetera y volará. Y el siguiente billete y el siguiente billete saldrá, y los 1000 billetes después y el 1.000.000 de billetes después saldrán volando como las alas del águila. Cada año la revista Forbes publica un informe especial sobre las celebridades muertas que ganan más. ¿De qué sirvió tanto? Michael Jackson, el rey del pop, en el 2016 ganó 825 millones de euros. ¿De qué le sirvió? Charles Schulz, autor de Snoopy y Charlie Brown, no sé si usted se acuerda de este clásico, 17 años después de morir, generaba $48 millones por la serie de cómica, las comiquitas estas de Charlie Brown. Elvis Presley, el rey del rock, ganaba $27 millones el año pasado. Prince, después de morir, ganó $25 millones. Estos y muchos hombres ganan dinero, ganaron en su vida terrenal, ¿sí? Y ahora sigue prosperando su riqueza. ¿Pero de qué le sirvió? Salomón es claro y dice: nada puedes llevar. Salomón concluye esta parte con palabras decepcionantes en verdad sobre la búsqueda de la riqueza. Este también es un gran mal, que como vino hay a devolver. ¿Cuál es la ventaja para el que trabaja? ¿Cuál es la ventaja del que trabaja por el viento a lo largo de su vida? Como en la oscuridad guarda, se limita de cosas, ¿sí? Se restringe. ¿Por qué? Por guardar para mañana. No voy a gastar, porque mañana puedo necesitar. Y ahora no disfruta de lo que tiene. Salomón nos recuerda que a pesar de todo nuestro trabajo y riqueza, vamos a morir. Vamos a morir. Y nada de lo que guardemos podremos llevarnos. Andrew Carnegie tenía razón cuando dijo: los millonarios rara vez sonríen, porque el dinero no nos puede consolar en la soledad. El dinero no nos consuela en la enfermedad. El dinero no nos consuela en las dificultades. Las riquezas cuelgan una nube oscura sobre la vida. Una nube oscura, ¿por qué? Porque nos traen tristezas, pleitos, peleas, avaricias, envidias, contiendas. Nos traen enfermedad, úlceras, estrés, dolor de espalda, dolor de cabeza, ansiedad. Nos trae enojo, amargura, resentimiento, pleito. ¿Para qué? Por el simple hecho de afanarnos por tener y tener más. Todas estas son las malas noticias que nos presenta Salomón. En nuestra adoración a Dios nos encontramos con esta realidad. ¿Cómo podemos adorar? ¿Cómo podemos adorar a un Dios santo, todopoderoso y bueno? Estamos luchando, edificando un altar a este ídolo abominable que son las riquezas, que es el dinero. ¿Cómo podemos hacer si somos llamados a adorar a Dios? Salomón nos trae la respuesta. Dios tiene que darnos la solución. Dios nos va a dar la solución para la satisfacción, para la verdadera adoración. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. El trabajo no es una maldición, ya lo hemos dicho y tenemos que volver a repetirlo. El trabajo no es una maldición, el trabajo es un regalo de Dios.
El trabajo no llegó como el juicio al hombre y a la mujer por su pecado. Lo que vino es que ahora el trabajo iba a ser más duro. ¿Por qué? Porque íbamos a entrar en este proceso de nuestro pecado, de nuestro amor a las riquezas y al dinero, lo cual iba a ser el trabajo más duro. Porque yo voy a afanarme por tener más y los demás van a afanarse porque yo tenga menos. Y voy a estar luchando y luchando, siempre con estas dos fuerzas contrapuestas. El trabajo sí va a ser duro. Pero el trabajo fue establecido por Dios antes de la caída del hombre. Y el trabajo continuará en la eternidad. Porque el trabajo es la expresión, una de las expresiones de nuestra adoración a Dios. ¿Cómo adoramos a Dios? El predicador nos dice con nuestro trabajo. Y no solo con nuestro trabajo. Porque el trabajo es el diseño de Dios para nosotros. Fuimos creados a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso, del Dios Trino. Y al tener esa imagen, Dios otorgó al hombre el trabajo para que muestre la imagen de Él. El hombre tenía que mostrar la imagen de su Creador. ¿Cómo? Una de las formas, en la expresión de su trabajo. Por eso es una bendición. El trabajo dignifica al hombre. ¿Por qué? Porque el trabajo da gloria a Dios. Ese es el propósito del trabajo. Y tenemos que entenderlo. El trabajo tiene su propósito de que con él honremos a nuestro Dios, a nuestro Creador, a nuestro Redentor. El propósito del trabajo no es mi éxito, no es mi finanza, no es mi cuenta de ahorros, no son los placeres que pueda otorgarme. Yo no trabajo en la perspectiva bíblica para tener más cosas. Yo no trabajo para viajar, conocer el mundo. Yo no trabajo para dejar a mis hijos una herencia que puedan disfrutar la mañana. Yo trabajo es para honrar a Dios con el esfuerzo de mis manos. Porque es un don de Él. Dios nos ha dado, porque esta es nuestra parte. El trabajo es nuestra parte. El disfrutar de nuestro trabajo es el regalo de Dios a nosotros. Por eso nos habla y nos dice que trabajemos, pero en el sentido de que nuestro trabajo es la forma de adorarle. Así adoramos a Dios, trabajando. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes y le da también facultad para que coma de ellos y tome su parte y goce su trabajo. Esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría en el corazón. Si Dios nos ha regalado este don del trabajo, para que lo disfrutemos, para que a través de él lo adoremos, el fruto de ese trabajo debemos de disfrutarlo a plenitud. Si su trabajo es cuidando una casa, si su trabajo es limpiando unas oficinas, si su trabajo es cuidando carros, si su trabajo es repartiendo periódicos, repartiendo comida, lo que sea, es el don de Dios a usted para que lo adore de esa manera. Y lo que usted recibe por medio de ese trabajo, con eso usted disfrute, como dice aquí, bueno es comer y beber y gozar del bien que Dios ha provisto. Utilícelo ¿para qué? Para que también en lo que usted obtenga, en lo que usted compre, en lo que usted lo utilice, adore a Dios. El predicador está diciendo, no podemos dejar de adorar a Dios cuando salimos del templo. No solo ahí radica la adoración. La adoración en realidad radica en nuestra vida diaria.
Y Él enfoca este asunto de las riquezas, porque es el más grande problema que tenemos. Es el ídolo más grande que Dios tiene que destruir de nuestro corazón. Por eso aconseja el predicador: esfuérzate y trabaja, y hazlo bien. Hazlo bien. No importa el trabajo que tengas, porque así estás adorando a Dios. Pablo dice en el Nuevo Testamento, trabajando no para que nos vea el jefe, sino para que nos vea el Dios Todopoderoso. No trabajamos para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, porque Él nos ha dado el trabajo. Él nos da las fuerzas para hacerlo. Él provee. Y por medio de ese trabajo el Señor provee para nuestra mesa. Sea un arrocito con huevo, sea un arroz con atún. Pero ¿y qué dice? Disfrútalo, gózalo a plenitud. ¿Por qué? Porque es el don de Dios. La gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso que nos está proveyendo del sustento diario. Pero eso no niega también la posibilidad de que a Dios en su providencia, a Dios en su sabiduría absoluta, en su bondad suprema, permita que hombres alcancen a tener riquezas. Y es lo que dice al final. Nos hace entender que tengamos riquezas abundantes o no las tengamos, Dios nos ha provisto de un trabajo para que a través de ese trabajo le adoremos. Y por medio de ese trabajo Dios provee para nuestra vida. Y si somos pobres o ricos, si tenemos una cuenta de ahorro en euros, o si no tenemos sino una alcancía de un chanchito en la casa, podamos glorificar a Dios y adorarle, sirviéndole ¿cómo? En nuestra pobreza o en nuestra riqueza. Dios da también riqueza a los hombres. Es lo que Dios ha dado. Mantente ocupado en tu trabajo, sí, hazlo a plenitud, pero hazlo con la perspectiva de honrarme, de adorarme en Él, no de adorarte a ti ni adorar a los Baales que la cultura y el corazón perverso del hombre levanta. Trabaja, hazlo con excelencia. ¿Por qué? Porque un Dios soberano merece que su pueblo le adore de manera excelente. Si en tu mesa Dios ha provisto el alimento necesario, sea sopa de fideo o caviar, adore a Dios, honre a Dios, agradeciéndole por la provisión bendita que ha dado en su mesa. No lo ha abandonado, ha cumplido su promesa. Nada nos hará falta de lo necesario. Y con lo que Dios le provee, sea poco o sea mucho, utilícelo para la gloria de Él, en la expansión de su reino. Utilícelo para la expansión del reino de Dios, para la expansión de la gloria de Dios en el mundo. Sea mucho o sea poco lo que tenga, tenemos un gravísimo problema. Este ídolo Mamón que está siempre levantándose. Pero la única forma en la que podemos derrotarlo es contemplando las riquezas que Cristo nos ha provisto. No os hagáis tesoros en la tierra. No afanes tu vida por tener cosas. No afanes tu vida por ganancias, por llenarte. No afanes tu vida. Más bien, busca tesoros ¿en dónde? En los cielos. Porque el afán aquí en la tierra te traerá desilusión. Porque ladrones y minadores están ahí para hurtar. Más,
Las riquezas en Cristo Jesús, aquellas riquezas del reino, aquellas que no se compran con oro ni con plata, sino que se reciben por la gracia y la misericordia del Redentor. Aquellas sí nos dan la verdadera satisfacción, porque esas no pueden ser robadas, porque esas no pueden ser sustraídas, porque esas no se pierden. Que el Señor nos ayude. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y Él nos ayude derribando a Mamón, a este Mamón que se levanta día a día en nuestro corazón por querer tener, pensando que esta riqueza pasajera traerá la satisfacción a mi alma, olvidándome que la única satisfacción que tiene mi alma es Él. Es Cristo, la única riqueza que podemos tener por siempre.